Nadie en esa sala estaba preparado para lo que ocurrió cuando él dijo solo su nombre. Las risas aún flotaban en el aire cuando el silencio cayó de golpe. Pesado, incómodo, casi violento. Hasta segundos antes, todo parecía normal. Era una mesa llena de hombres poderosos, ejecutivos acostumbrados a decidir destinos, firmar contratos millonarios y humillar sin levantar la voz. Y él era simplemente el invitado inesperado. Sentado en uno de los extremos de la mesa, con una camiseta sencilla y una postura tranquila, desentonaba por completo entre los trajes caros, los relojes brillantes y las miradas cargadas de superioridad. Desde que entró en la sala, nadie se levantó para saludarlo. Algunos ni siquiera intentaron disimular la risa al notar que no llevaba corbata. Otros murmuraban entre sí, convencidos de que se trataba de un error en la agenda. ¿Quién lo dejó pasar?, susurró alguien creyendo que no sería escuchado. Las carcajadas aumentaron cuando uno de los ejecutivos, demasiado seguro de sí mismo, decidió romper el hielo de la peor manera. Hizo una broma disfrazada de comentario casual, de esas que humillan sin parecer agresivas. Los demás lo siguieron, divertidos. Para ellos era fácil reír. Estaban acostumbrados a estar arriba. Él no reaccionó, no respondió. No bajó la cabeza, pero tampoco intentó defenderse. Permaneció en silencio observando. Esa calma empezó a incomodar más que cualquier discusión. El presidente de la mesa, entretenido con la situación, decidió presionar un poco más. ¿Y usted?, preguntó con una sonrisa irónica. ¿Puede decirnos por qué está aquí? No era una pregunta sincera, era una provocación. Querían exponerlo, dejar claro que no pertenecía a ese lugar. Entonces algo cambió. Él respiró hondo, apoyó lentamente las manos sobre la mesa y se puso de pie. El sonido de la silla al moverse hizo que varias miradas se giraran hacia él, todavía con gestos de burla, seguros de que aquel momento terminaría en una humillación aún mayor. Pero no fue así. No gritó, no discutió, no dio explicaciones. Solo dijo su nombre. En ese mismo instante, un vaso resbaló de la mano de uno de los ejecutivos y se hizo añicos contra el suelo. El rostro del hombre frente a él perdió el color. Las risas murieron una por una. Algo en ese nombre había cambiado por completo el ambiente de la sala. Y aquello apenas era el comienzo. El silencio no duró mucho, pero fue suficiente para que todos entendieran que algo estaba fuera de lugar. El hombre que había dejado caer el vaso se agachó instintivamente para recoger los restos, mas sus manos temblaban. Otro ejecutivo aclaró la garganta incómodo, evitando mirar directamente al invitado que seguía de pie. Nadie se atrevía a romper aquel momento. Nadie, excepto él. Creo que hubo una confusión, dijo finalmente el presidente de la mesa, forzando una sonrisa. Quizás podamos continuar con la agenda. Pero ya no era posible continuar como si nada hubiera pasado. El nombre que aquel hombre había pronunciado seguía, flotando en la mente de algunos como una alarma encendida. Uno de los directores, el más viejo de todos, entrecerró los ojos. Su expresión cambió lentamente, como si una pieza olvidada encajara de repente. ¿Dijo ese nombre?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo. El invitado asintió con calma. El murmullo volvió. Pero ahora no era de burla, era de confusión, de inquietud. Los mismos hombres que minutos antes reían comenzaron a intercambiar miradas tensas, revisando recuerdos, datos, historias que habían escuchado años atrás. «No puede ser», susurró uno de ellos. «Ese hombre desapareció hace años». El invitado inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce una verdad incómoda. «No desaparecí», respondió con serenidad. «Me hicieron desaparecer». Aquellas palabras cayeron como un peso invisible sobre la sala. Nadie sonrió. Nadie se movió. El presidente de la mesa tragó saliva y se acomodó la corbata, ahora visiblemente nervioso. «¿Si esto es una broma?», intentó decir. «No lo es», interrumpió el hombre mayor. «Yo recuerdo ese nombre». Todos se giraron hacia él. «Estuve presente cuando se firmó aquel acuerdo», continuó. «El acuerdo que nunca debió existir». El aire se volvió pesado. El invitado seguía de pie, inmóvil, observando cómo poco a poco el control se les escapaba de las manos.
Ya no era el hombre fuera de lugar, ya no era el error en la agenda. Ahora ellos eran los que no sabían qué hacer. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente el presidente, esta vez sin ironía. El invitado miró a cada uno de los hombres sentados frente a él antes de responder. Porque ha llegado el momento de corregir lo que hicieron. Y esa respuesta marcó el verdadero inicio de la historia. El silencio no duró mucho, pero fue suficiente para que todos entendieran que algo estaba fuera de lugar. El hombre que había dejado caer el vaso se agachó instintivamente para recoger los restos, mas sus manos temblaban. Otro ejecutivo aclaró la garganta incómodo, evitando mirar directamente al invitado que seguía de pie. Nadie se atrevía a romper aquel momento. Nadie, excepto él. Creo que hubo una confusión, dijo finalmente el presidente de la mesa, forzando una sonrisa. Quizás podamos continuar con la agenda. Pero ya no era posible continuar como si nada hubiera pasado. El nombre que aquel hombre había pronunciado seguía, flotando en la mente de algunos como una alarma encendida. Uno de los directores, el más viejo de todos, entrecerró los ojos. Su expresión cambió lentamente, como si una pieza olvidada encajara de repente. ¿Dijo ese nombre?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo. El invitado asintió con calma. El murmullo volvió, pero ahora no era de burla, era de confusión, de inquietud. Los mismos hombres que minutos antes reían comenzaron a intercambiar miradas tensas, revisando recuerdos, datos, historias que habían escuchado años atrás. «No puede ser», susurró uno de ellos. «Ese hombre desapareció hace años». El invitado inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce una verdad incómoda. «No desaparecí», respondió con serenidad. «Me hicieron desaparecer». Aquellas palabras cayeron como un peso invisible sobre la sala. Nadie sonrió. Nadie se movió. El presidente de la mesa tragó saliva y se acomodó la corbata, ahora visiblemente nervioso. «¿Si esto es una broma?», intentó decir. «No lo es», interrumpió el hombre mayor. «Yo recuerdo ese nombre». Todos se giraron hacia él. «Estuve presente cuando se firmó aquel acuerdo», continuó. «El acuerdo que nunca debió existir». El aire se volvió pesado. El invitado seguía de pie, inmóvil, observando cómo poco a poco el control se les escapaba de las manos. Ya no era el hombre fuera de lugar, ya no era el error en la agenda. Ahora ellos eran los que no sabían qué hacer. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente el presidente, esta vez sin ironía. El invitado miró a cada uno de los hombres sentados frente a él antes de responder. Porque ha llegado el momento de corregir lo que hicieron. Y esa respuesta marcó el verdadero inicio de la historia. Golpe en la puerta no fue fuerte, pero fue suficiente para que todos se sobresaltaran. «¿Esperan a alguien más?», preguntó uno de los ejecutivos con voz tensa. Nadie respondió. El presidente de la mesa miró al invitado de pie, buscando alguna señal, alguna explicación. Él no se movió. Apenas cruzó los brazos, como si aquella interrupción formara parte de algo que ya estaba previsto. «Adelante», dijo finalmente el presidente intentando recuperar el control. La puerta se abrió despacio. Un hombre joven, traje oscuro y expresión seria, entró en la sala con una carpeta en la mano. No parecía nervioso, tampoco sorprendido. Caminó directamente hasta el centro de la mesa y dejó la carpeta frente al presidente. «Esto llegó hace 10 minutos», dijo. «Me pidieron que lo entregara en persona». El presidente frunció el ceño y abrió la carpeta. A medida que pasaba las páginas, su rostro fue cambiando. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente miedo. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. El hombre mayor se levantó lentamente de su asiento y se acercó para mirar por encima del hombro del presidente. Bastó un segundo. «Son documentos originales», dijo en voz baja. «Copias que creímos destruidas». El murmullo volvió a la sala, pero esta vez era distinto. Ya no había risas, solo urgencia. El invitado dio un paso al frente. «Durante años pensaron que nadie había conservado pruebas», dijo. «Que bastaba con borrar archivos y comprar silencios». Señaló la carpeta. «Pero olvidaron algo importante. Siempre hay alguien que guarda una copia. Por si acaso». «¿Qué pretende con esto?», preguntó el presidente, ahora claramente alterado. «¿Amenazarnos?». El invitado negó con la cabeza.
No necesito amenazas, respondió. Ustedes ya saben lo que significa. El hombre joven volvió a hablar. Hay más, dijo. Esto es solo la primera entrega. Varios ejecutivos se miraron entre sí, pálidos. ¿Primera?, susurró uno de ellos. El invitado apoyó ambas manos sobre la mesa. Hoy no vine solo a recordarles el pasado, dijo. Vine a mostrarles que ya no está en sus manos. En ese instante, uno de los teléfonos vibró sobre la mesa, y nadie quiso ser el primero en atender. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa, insistente como si reclamara atención. Nadie se movía. El sonido parecía ecoar dentro de la cabeza de cada uno de los hombres sentados allí. ¿Va a contestar alguien?, preguntó el invitado con voz tranquila, pero firme. El presidente de la mesa miró el dispositivo como si fuera una amenaza. Finalmente, con manos tensas, lo tomó y atendió. ¿Sí? Su rostro cambió casi de inmediato. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, y el color comenzó a desaparecer de su cara. No dijo nada durante varios segundos, solo escuchaba. «Entiendo», murmuró finalmente. «Sí, ahora mismo». Colgó despacio y dejó el teléfono sobre la mesa como si pesara toneladas. «¿Qué ocurre?», preguntó uno de los ejecutivos inquieto. El presidente tragó saliva antes de responder. «El banco acaba de bloquear 3 de nuestras cuentas principales», dijo. «Dicen que recibieron una orden judicial hace minutos». El murmullo se transformó en caos. «¿Cómo que orden judicial? Eso es imposible». «Esto no puede estar pasando». El invitado observaba en silencio. No parecía sorprendido. El hombre mayor apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. «Eso significa que...», comenzó a decir, pero no terminó la frase. «Significa que el proceso ya empezó», completó el invitado, «y no se puede detener». Uno de los ejecutivos se levantó abruptamente, empujando la silla hacia atrás. «¡Esto es un ataque!», gritó. «Una emboscada». «No», respondió el invitado. «Es una consecuencia». El hombre caminó nervioso de un lado a otro de la sala. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó señalándolo con el dedo. El invitado lo miró con calma. «Desde el día en que perdí todo», dijo. «Desde el día en que ustedes decidieron que yo no importaba». El presidente intentó recomponerse. «Podemos hablar», dijo. «Llegar a un acuerdo». El invitado negó lentamente con la cabeza. «Eso ya lo hicieron una vez», respondió, «y eligieron mal». Se hizo un silencio aún más pesado que antes. El hombre mayor respiró hondo. «Si esto sale a la luz», dijo, «nuestras carreras terminarán». «No», corrigió el invitado, «sus carreras ya terminaron. Lo único que falta es que ustedes lo acepten». En ese momento, el hombre joven volvió a entrar en la sala, esta vez con el rostro tenso. «Hay periodistas abajo», anunció, «y no vienen solos». Todas las miradas se dirigieron al invitado. Él sonrió apenas. «Ahora», dijo, «empieza la parte que no pueden controlar». El murmullo de voces en el pasillo empezó a filtrarse por debajo de la puerta. No eran empleados, no eran asistentes. Eran preguntas, muchas, urgentes, impacientes. «Esto se está saliendo de control», dijo uno de los ejecutivos, sudando. «Tenemos que detenerlos». «¿Detener a quién?», preguntó el invitado. «¿A los periodistas o a la verdad?». El presidente se levantó de golpe. «Nadie sale de esta sala», ordenó. «Aún podemos manejarlo». El hombre mayor negó lentamente con la cabeza. «Ya no», dijo. «Cuando la prensa entra en juego, el poder cambia de manos». En ese momento, uno de los ejecutivos más jóvenes se dirigió discretamente hacia la puerta lateral. Pensó que nadie lo notaría. Se equivocó. «No lo hagas», advirtió el invitado sin mirarlo. El ejecutivo se detuvo en seco. «¿Qué?», respondió nervioso. El invitado giró finalmente hacia él. «Si sales ahora», dijo, «serás el primero en caer». El silencio volvió a apoderarse de la sala. El hombre joven retrocedió un paso. El presidente apretó los puños. «¿Qué más tienes?», preguntó con voz baja. «Dímelo ahora». El invitado respiró hondo. «Además de los documentos financieros», comenzó, «hay testimonios, personas que ustedes creyeron irrelevantes, empleados despedidos, socios traicionados, familias afectadas». El hombre mayor cerró los ojos. «Sabía que esto iba a pasar algún día», murmuró. «Y hay algo más», continuó el invitado.
algo que ninguno de ustedes esperaba que saliera a la luz. Todos lo miraron. Uno de ustedes, dijo, firmó un acuerdo paralelo, uno que compromete no solo a esta empresa, sino a otras 3. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Quién?, preguntó alguien. El invitado no respondió de inmediato. Caminó despacio alrededor de la mesa, observando cada rostro. Cuando se detuvo, colocó la mano sobre el respaldo de una silla. ¿Tú?, dijo finalmente. El ejecutivo señalado palideció. «Eso es mentira», gritó. «No tiene pruebas». El invitado hizo un gesto leve con la cabeza. La puerta se abrió de nuevo. «Las pruebas están listas para ser entregadas», anunció el hombre joven. «Y alguien más quiere entrar». «¿Quién?», preguntó el presidente casi sin voz. El invitado miró hacia la puerta. «Alguien que ustedes nunca pensaron volver a ver». La puerta se abrió por completo, y el murmullo del pasillo quedó en silencio de inmediato. La persona que entró no vestía un traje caro. No llevaba reloj de lujo. Su ropa era simple, casi discreta. Pero su presencia fue suficiente para hacer que uno de los ejecutivos retrocediera un paso, como si hubiera visto un fantasma. «No», susurró. «Tú no deberías estar aquí». El invitado se apartó ligeramente, dándole espacio. «Yo tampoco debería haber estado fuera todos estos años», dijo la recién llegada. «Pero aquí estoy». El hombre mayor la reconoció al instante. Sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y temor. «Eras la contadora del proyecto», dijo. «La que desapareció después de la auditoría». «No desaparecí», respondió ella con firmeza. «Me obligaron a irme». El ejecutivo acusado comenzó a sudar. Miró a los demás buscando apoyo, pero nadie habló. «Tú firmaste ese acuerdo paralelo», continuó ella señalándolo. «Yo lo vi, yo lo advertí, y tú me amenazaste para que guardara silencio». «Eso es mentira», gritó él golpeando la mesa. «No tienes pruebas». Ella respiró hondo y sacó un pequeño dispositivo del bolso. Lo colocó sobre la mesa y presionó un botón. La voz que salió de allí no dejó lugar a dudas. Era la suya, confesando, ordenando, prometiendo favores a cambio de silencio. El sonido parecía llenar cada rincón de la sala. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. «Apágalo», rogó el ejecutivo con la voz quebrada. «No», respondió el invitado. «Durante años nos obligaron a escuchar en silencio. Ahora es su turno». El presidente se dejó caer en la silla, derrotado. «Esto nos destruirá», murmuró. «No», corrigió la mujer. «Esto solo muestra quiénes siempre fueron». El ejecutivo acusado cayó de rodillas. Su arrogancia había desaparecido por completo. «No puedo arreglarlo», dijo. «Puedo devolver el dinero, puedo...» «Ya no se trata de dinero», interrumpió el invitado. «Se trata de verdad». La mujer miró al invitado, luego a los demás. «Y hay algo más que deben saber», dijo. «Ese acuerdo no fue el único». Todos levantaron la cabeza. «Hay otro nombre involucrado», continuó. «Uno que nunca apareció en los documentos». El invitado cerró los ojos por un instante. «Porque ese nombre», dijo ella, «es el del verdadero cerebro detrás de todo esto». Las miradas se cruzaron tensas. «¿Quién?», preguntó el presidente casi sin fuerzas. Ella señaló lentamente hacia uno de los hombres que hasta ahora había permanecido en silencio. Y en ese instante el miedo cambió de rostro. El hombre señalado no se movió de inmediato. Permaneció sentado, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. «Esto es absurdo», dijo finalmente con voz controlada. «Están intentando desviar la atención». Pero nadie respondió. El silencio que lo rodeó fue diferente al de antes. Ya no era duda, era expectativa. El invitado dio un paso al frente. «Durante años», dijo, «todos pensaron que las decisiones se tomaban aquí, en esta mesa. Pero las órdenes reales nunca vinieron de los que daban la cara». El hombre mayor giró lentamente la cabeza hacia el señalado. «Siempre te mantuviste al margen», murmuró. «Nunca afirmabas nada importante». «Porque no lo necesitaba», respondió él con una sonrisa tensa. «Otros lo hacían por mí». La mujer que había entrado antes abrió otra carpeta y la deslizó sobre la mesa. «Aquí están los movimientos», dijo. «Empresas pantalla, fondos desviados, decisiones estratégicas tomadas desde fuera,
pero ejecutadas por ustedes. El presidente tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que leía, su respiración se aceleraba. Esto, susurró, esto conecta todo. El hombre señalado se levantó de golpe. ¡Basta!, gritó. No tienen idea de lo que están haciendo. Si esto sale a la luz, no solo caeremos nosotros. Eso ya lo sabemos, respondió el invitado. Por eso estamos aquí. El hombre dio un paso hacia la puerta, pero 2 guardias de seguridad aparecieron de inmediato, bloqueándole el paso. Su expresión cambió. Por primera vez perdió el control. ¿Quién dio esa orden?, exigió. Yo, respondió el invitado. Y esta vez no pueden ignorarla. El hombre mayor cerró los ojos, derrotado. Siempre supimos que había alguien más, dijo. Solo nunca quisimos mirar en esa dirección. La mujer habló una vez más. Hay órdenes de arresto en camino, dijo. No solo para uno de ustedes. El presidente levantó la mirada. ¿Cuántos?, preguntó. El invitado lo miró fijamente. Lo suficientes como para que esta sala nunca vuelva a reunirse. En ese momento, las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. No eran fuertes todavía, pero se acercaban. Y todos lo sabían. El hombre señalado se dejó caer en la silla. Pensé que jamás regresarías, murmuró mirando al invitado. Yo también, respondió él. Pero algunas deudas no se olvidan. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Y la historia aún no había terminado. Las sirenas ya no eran un sonido lejano. Ahora se escuchaban claras, inevitables, como un recordatorio de que el tiempo había terminado. El presidente se levantó lentamente con el rostro pálido. «Aún podemos resolver esto», dijo. «Sin escándalos, sin prensa. Podemos negociar». El invitado lo observó con calma. «Eso mismo dijiste la última vez», respondió, «y elegiste protegerte a ti». Uno de los ejecutivos golpeó la mesa con fuerza. «No entiendes lo que está en juego», gritó. «Hay gente muy poderosa involucrada». «Lo sé», contestó el invitado. «Por eso tardé tanto en volver». La mujer dio un paso al frente. «La policía está subiendo», anunció. «Y no vienen solo por fraude». El hombre mayor levantó la cabeza alarmado. «¿Qué más hay?», preguntó. «Manipulación de mercados, lavado de dinero. Y algo más», dijo ella. «Algo que nunca denuncié». Todos la miraron. «Porque no tenía pruebas», continuó. «Hasta ahora». Sacó un sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está la firma que faltaba». El hombre señalado cerró los ojos. Sabía que había perdido. «Si hago una llamada», empezó a decir. «Si hablo con la persona correcta». «Ya hablaste demasiado», interrumpió el invitado. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. 2 agentes uniformados entraron en la sala, seguidos por otros hombres de traje oscuro. «Nadie se mueva», ordenó uno de ellos. Nadie lo hizo. El presidente levantó las manos de inmediato. Otros lo imitaron. Algunos temblaban, otros parecían vacíos. Uno de los agentes se acercó al invitado. «¿Usted es el denunciante principal?», preguntó. El invitado asintió. «Lo soy», respondió. «Y también soy la razón por la que este caso nunca se cerró». El agente lo observó con atención. «Necesitamos su identificación». El invitado sacó una tarjeta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Cuando el agente la tomó y la leyó, su expresión cambió por completo. Miró al invitado, luego a los ejecutivos y volvió a mirar la tarjeta. «Señor», dijo, «esto cambia muchas cosas». Los ejecutivos se miraron entre sí, confundidos. «¿Quién eres realmente?», preguntó el presidente con la voz rota. El invitado sostuvo su mirada. «Soy el hombre al que intentaron borrar», dijo, «y el único que sobrevivió para contarlo». Los agentes comenzaron a colocar esposas, pero todos sabían que la verdad completa aún no había salido. El sonido metálico de las esposas rompió el aire de la sala. Uno a uno, los hombres que antes reían ahora evitaban cualquier contacto visual. El poder había cambiado de manos de forma silenciosa, definitiva. El agente volvió a mirar la tarjeta que tenía en la mano. «Director Martínez», leyó en voz alta. «Agencia Nacional de Investigación Financiera». Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. «¿Agencia?», balbuceó el presidente. «Eso es imposible. Tú estabas fuera del país». «Dijeron que había desaparecido», completó el invitado. «Eso fue lo que ustedes mismos se encargaron de difundir».
El hombre mayor cerró los ojos con fuerza. Todo esto fue una operación, susurró. Desde el principio, Martínez asintió lentamente. Cuando me negué a aprobar aquel acuerdo, comenzó, intentaron destruirme, congelaron mis cuentas, mancharon mi nombre, me obligaron a salir del país. Pensaron que, sin recursos ni respaldo, yo desaparecería. Caminó despacio alrededor de la mesa, mientras los agentes seguían asegurando a los detenidos. Lo que no sabían, continuó, es que alguien dentro del sistema decidió escuchar. Alguien que entendió que el problema no era solo un contrato, sino todo lo que venía detrás. La mujer dio un paso adelante. Yo fui esa persona, dijo, y no fui la única. Martínez la miró con gratitud antes de volver a los ejecutivos. Durante años reunimos pruebas, explicó. Esperamos, observamos, dejamos que creyeran que habían ganado. El presidente dejó escapar una risa nerviosa, casi histérica. ¿Todo este tiempo? Preguntó. ¿Nos estaban vigilando? Desde el día en que pensaron que nadie los miraba, respondió Martínez. Uno de los ejecutivos, ya esposado, levantó la cabeza. ¿Y valió la pena? Preguntó. ¿Perder tu vida por esto? Martínez se detuvo frente a él. No perdí mi vida, dijo. Perdí una versión falsa de ella, y hoy la recuperé. Los agentes comenzaron a escoltar a los detenidos hacia la puerta. El pasillo estaba lleno de cámaras, micrófonos y voces ansiosas por respuestas. Antes de salir, Martínez se giró una última vez hacia la sala vacía. Algunas mesas de poder solo existen mientras todos guardan silencio, dijo. Hoy, ese silencio se rompió. Cuando cruzó la puerta, los flashes iluminaron su rostro. Pero lo que nadie sabía aún era que esta historia tenía una última capa, y esa sería la más dolorosa de todas. La sala quedó vacía en cuestión de minutos. Donde antes había risas, arrogancia y poder, ahora solo quedaban sillas fuera de lugar y un silencio incómodo que no celebraba la victoria, sino el costo. Martínez permaneció de pie junto a la ventana, observando cómo los vehículos policiales se alejaban. Los flashes de las cámaras ya no lo alcanzaban. Por primera vez en años estaba solo. «Terminó», dijo la mujer acercándose. «Lo logramos». Martínez asintió, pero no sonrió. «No todo», respondió. Ella lo miró con atención. «¿A qué te refieres?» Martínez respiró hondo, como si se preparara para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardado. «Hay alguien que no salió en ningún documento», dijo. «Alguien que pagó el precio más alto por todo esto». La mujer frunció el ceño. «¿Quién?» Martínez cerró los ojos un instante. «Mi hijo». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto. No había tensión. Había dolor. «Cuando me obligaron a irme del país», continuó, él tenía 12 años. Le dijeron que su padre era un criminal, que lo había abandonado, que no volvería. La mujer bajó la mirada. «Intenté verlo», dijo Martínez. «Escribí cartas, envié mensajes, pero alguien se aseguró de que nunca llegaran». Apoyó la mano en el vidrio de la ventana. Creció creyendo que yo lo traicioné. «¿Dónde está ahora?», preguntó ella en voz baja. Martínez tardó en responder. «Trabaja aquí», dijo finalmente. «En este edificio». Ella levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?» «Es uno de los empleados más jóvenes», continuó. «Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién soy yo para él». La mujer sintió un nudo en el estómago. «¿Y él sabe la verdad ahora?». Martínez negó lentamente con la cabeza. «No», dijo, «y no sé si alguna vez me perdonará». En ese momento la puerta se abrió con cuidado. Un joven entró para recoger unos documentos olvidados. Vestía de forma sencilla. Su mirada era seria, concentrada en su tarea. Martínez lo reconoció al instante. El joven levantó la vista por un segundo, y sus miradas se cruzaron. No hubo reconocimiento, no hubo emoción, solo indiferencia. El joven salió de la sala sin decir una palabra. Martínez permaneció inmóvil. «Para el mundo hoy gané», dijo. «Pero para él sigo siendo nadie». Y esa era la parte de la historia que nadie aplaudiría. El joven caminó por el pasillo con la carpeta bajo el brazo. Pero algo dentro de él no estaba en calma. No sabía explicar por qué. Solo sentía un peso extraño en el pecho. Aquella mirada, la del hombre junto a la ventana, no le resultó indiferente como quiso creer. Se detuvo frente al ascensor y respiró hondo. «Concéntrate»,
murmuró para sí mismo. Desde pequeño había aprendido a no hacerse preguntas innecesarias. Su vida siempre había sido así. Silencios, respuestas a medias, una historia incompleta sobre un padre que se fue. Nunca habló de ello con nadie. Nunca lo necesitó, o eso creía. Mientras tanto, en la sala, Martínez seguía inmóvil. Él no debería estar aquí, dijo la mujer. No así. Este lugar siempre fue parte de su historia, respondió Martínez. Aunque él no lo sepa. Esa misma tarde, el joven recibió un correo interno. Nada especial, solo una notificación automática del sistema. Actualización de archivos históricos. Acceso habilitado. No era habitual que alguien de su nivel tuviera permiso para eso. La curiosidad pudo más. Abrió uno de los documentos. Luego otro. Nombres antiguos. Empresas que ya no existían. Fechas que no significaban nada. Hasta que vio uno. Martínez. El apellido apareció varias veces. Asociado a auditorías, investigaciones y un caso cerrado de forma abrupta años atrás. El joven frunció el ceño. ¿Por qué me suena tanto este nombre? Susurró. Sin darse cuenta, siguió leyendo. Cada línea parecía empujar algo dentro de él. No recuerdos claros, sino sensaciones, fragmentos, discusiones que escuchó de niño. Llamadas cortadas. La palabra traidor, repetida demasiadas veces. Cerró el archivo de golpe. No puede ser, dijo. En otro piso del edificio, Martínez observaba una vieja fotografía que había guardado durante años. En ella, un niño sonreía sin miedo, con la confianza intacta. «Si supieras cuánto quise protegerte», murmuró. Esa noche, el joven no pudo dormir. Las piezas no encajaban, pero tampoco podía ignorarlas. Algo había sido ocultado, algo grande. Al día siguiente, decidió volver a la sala de reuniones. Estaba vacía, silenciosa. Caminó hasta la ventana. El mismo lugar, el mismo ángulo. Cerró los ojos por un instante. Y una frase de su infancia volvió a su mente, clara como nunca antes. Tu padre hizo lo correcto. Aunque nadie lo entienda. Abrió los ojos de golpe. ¿Quién eres tú realmente?, susurró. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Solo una frase. Hay verdades que duelen, pero liberan. Y debajo, un nombre. Martínez. El nombre no dejó de resonar en su mente durante todo el día. Martínez. El joven intentó concentrarse en su trabajo, pero cada documento que abría parecía conducirlo de vuelta al mismo punto. Las miradas de sus compañeros, las conversaciones cortadas cuando él se acercaba, incluso el silencio del edificio. Todo adquiría un nuevo significado. Al final de la tarde, tomó una decisión. Bajó al archivo físico, un lugar al que casi nadie iba ya. Polvo, estanterías antiguas y cajas marcadas con fechas, que parecían olvidadas por el tiempo. Encendió una lámpara y comenzó a revisar. No tardó en encontrarlo. Una carpeta gris, sin etiquetas llamativas, solo un código interno y un nombre escrito a mano en la esquina. Martínez. Sus manos temblaron al abrirla. Dentro había informes, cartas nunca enviadas y una fotografía doblada. La tomó con cuidado. Era él, más joven, sonriendo, y a su lado, un hombre. El mismo hombre de la sala. El aire pareció faltar. «No», susurró, «esto no es posible». Recordó entonces a su madre, sus silencios, sus noches llorando sin explicación, las veces que evitó responder cuando él preguntaba por su padre. Decidió llamarla. «¿Por qué nunca me hablaste de él?», preguntó apenas escuchó su voz. Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. «Porque tenía miedo», respondió ella finalmente. «Miedo de que te hicieran lo mismo». «¿Lo mismo que a quién?», insistió. «A tu padre». El joven cerró los ojos. «Entonces, ¿no se fue?», preguntó. «¿No nos abandonó?». La voz de su madre se quebró. «No», dijo. «Lo obligaron a desaparecer». Colgó sin despedirse. Esa noche caminó por la ciudad sin rumbo. Cada recuerdo se reescribía en su mente. La rabia reemplazó a la confusión. No sabía qué dolía más, la mentira o los años perdidos. Mientras tanto, Martínez estaba sentado solo en su apartamento, observando el mismo teléfono que no se atrevía a usar. Sabía que ese momento llegaría. Siempre lo supo.
Cuando el mensaje apareció en la pantalla, su corazón se detuvo por un segundo. Necesitamos hablar. Martínez cerró los ojos. Estoy listo, murmuró. Respondió con una sola palabra. Cuando quieras. Pero ninguno de los dos sabía que ese encuentro no sería como lo imaginaban. Se encontraron al anochecer en un café pequeño y discreto, lejos del edificio y de cualquier mirada curiosa. Martínez llegó primero. Se sentó junto a la ventana, como siempre hacía, con la espalda recta y las manos entrelazadas. Intentó ensayar palabras, pero ninguna parecía suficiente. Cuando el joven entró, no lo reconoció de inmediato. No por el rostro, sino por la expresión. Ya no era el empleado concentrado y silencioso. Había dureza en su mirada. Una mezcla de rabia y decepción. Se sentó frente a él sin saludar. Dime la verdad, dijo. Toda. Martínez asintió. Eso es lo único que puedo darte, respondió. Aunque duela. El joven apretó la mandíbula. Pasé mi vida creyendo que me abandonaste, dijo. Que elegiste irte. Nunca fue una elección, contestó Martínez. Me pusieron dos opciones, desaparecer o ponerlos a ustedes en peligro. El silencio se alargó. El ruido de la cafetería parecía lejano. ¿Y mi madre? Preguntó el joven. ¿Ella sabía? Sabía lo suficiente como para protegerte, respondió. Y para odiarme algunos días. El joven desvió la mirada hacia la calle. ¿Sabes cuántas veces imaginé este momento? Dijo. Pensé que si algún día te veía, te gritaría, te reprocharía todo. Puedes hacerlo, dijo Martínez. Me lo merezco. El joven negó con la cabeza. Eso es lo peor, dijo. Ahora entiendo por qué lo hiciste. Martínez respiró hondo. No espero perdón, continuó. Solo quería que supieras que cada decisión que tomé fue pensando en ti. El joven volvió a mirarlo. Entonces dime algo, preguntó. Si tuvieras que elegir otra vez, ¿lo harías? Martínez no respondió de inmediato. Sus ojos se humedecieron apenas. Sí, dijo, aunque me costara volver a perderte. El joven se levantó bruscamente. Caminó unos pasos, respirando con dificultad. Luego regresó. No sé si puedo llamarte padre, dijo. No todavía. Martínez asintió, aceptándolo. Pero sé una cosa, continuó el joven. No quiero seguir viviendo con mentiras. Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Hay algo más, dijo. Algo que descubrí después de escribirte. Martínez frunció el ceño. ¿Qué cosa? El joven desbloqueó la pantalla y mostró un mensaje. Alguien sabe que hablamos, dijo. Y no quiere que esto termine bien. Martínez sintió un escalofrío. ¿A quién? Preguntó. El joven guardó el teléfono. La misma gente que creyó haberte borrado, respondió. Y esta vez vienen por mí. El silencio dentro del café se volvió insoportable después de aquellas palabras. Martínez no respondió de inmediato. Observó a su hijo con atención, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro, consciente de que el tiempo volvía a ser un enemigo. Aquella sensación le resultaba dolorosamente familiar. ¿Qué tipo de mensajes? Preguntó finalmente con voz baja. El joven se sentó de nuevo y apoyó los codos sobre la mesa. Desbloqueó el teléfono una vez más, pero esta vez no lo giró hacia él. No era necesario. Advertencias, dijo. Nada directo. Frases cortas. Horas exactas. Lugares que solo yo conozco. Martínez cerró los ojos por un instante. Entonces ya no es solo intimidación, respondió. Es vigilancia. El joven tragó saliva. ¿Por eso te fuiste? Preguntó. Porque sabías que esto nunca terminaba. Martínez asintió lentamente. El poder no perdona cuando se siente amenazado, dijo. Y menos cuando alguien regresa para exponerlo. Durante unos segundos ninguno habló. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a lo que estaba ocurriendo dentro de aquel pequeño café. No puedo volver a desaparecer, dijo el joven. No esta vez. Martínez lo miró con firmeza. Entonces tienes que confiar en mí, respondió. Aunque no sea fácil, aunque duela. El joven lo observó en silencio, evaluándolo. No como un hijo, sino como alguien que necesitaba decidir si podía confiar su vida a un desconocido con su mismo apellido. ¿Qué propones? Preguntó finalmente. Martínez respiró hondo. Primero, salir de aquí, dijo. Segundo, movernos antes de que ellos lo hagan. Y tercero, decirte algo que nunca quise que supieras. El joven frunció el ceño. ¿Qué cosa?
Martínez se inclinó hacia adelante. Ellos no solo querían destruirme, dijo. Querían que yo tomara la culpa de algo mucho peor. Algo que, si sale a la luz, podría sacudir a personas aún más poderosas. El joven sintió un escalofrío. ¿Más que los que ya cayeron?, preguntó. Mucho más, respondió Martínez. Y tú apareciste en su radar cuando empezaste a hacer preguntas. El joven apretó los puños. Entonces esto nunca fue casualidad, dijo. Trabajar en ese edificio. Cruzarme contigo. Nada lo fue, confirmó Martínez. Pero ahora tenemos una ventaja. Ya no estás solo. En ese momento, el teléfono del joven vibró de nuevo. Un mensaje nuevo, una ubicación y una sola frase. Última oportunidad para alejarte. Martínez lo leyó por encima de su hombro. Ya tomaron una decisión, dijo. Ahora nos toca a nosotros. El joven levantó la mirada. No voy a huir, respondió. Pero tampoco voy a hacerlo sin saber toda la verdad. Martínez asintió. Entonces prepárate, dijo, porque lo que viene va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu familia. Salieron del café por separado, como Martínez había indicado. No fue paranoia, fue experiencia. Primero el joven, 5 minutos después. Él. La noche estaba húmeda y las luces de la ciudad parecían más frías que de costumbre. Martínez caminó con pasos medidos, observando reflejos en vitrinas, sombras que se movían demasiado rápido, autos que disminuían la velocidad sin razón aparente. Todo encajaba con un patrón que conocía bien. Ya empezaron, murmuró. El joven, a 2 calles de distancia, sintió la vibración del teléfono otra vez. No lo miró, no todavía. Aceleró el paso. El sonido de unos pasos detrás de él lo obligó a detenerse. Tranquilo, dijo una voz. Solo quiero hablar. El joven giró de golpe. Un hombre alto, abrigo oscuro, expresión neutra. Demasiado neutra. No tengo nada que decir, respondió. Eso no es lo que pensamos, dijo el hombre. De hecho, creemos que sabes demasiado. El joven retrocedió un paso. En ese instante Martínez apareció desde la esquina opuesta. Déjalo, ordenó. Si quieren hablar, lo hacen conmigo. El hombre sonrió con frialdad. Director Martínez, dijo. Siempre un paso adelante. O eso creía. Martínez se colocó delante de su hijo instintivamente. Dile a tus jefes que llegaron tarde, respondió. Esto ya no se puede detener. El hombre suspiró. Eso mismo pensaste hace años, dijo. Y mira cómo terminó. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. No voy a repetir el mismo error, dijo Martínez. Y menos con él. El hombre dio un paso atrás y levantó ligeramente la mano. Desde la sombra, otro sujeto apareció. Luego otro. No gritaban, no amenazaban. Eso era lo más peligroso. No queremos violencia, dijo el primero. Solo silencio. El joven apretó los dientes. ¿Silencio como el que me robaron toda la vida?, preguntó. No. Martínez lo miró con sorpresa. Y orgullo. Escúchame bien, dijo Martínez al hombre. Tengo copias. Lugares seguros. Personas listas para hablar si algo nos pasa. El hombre inclinó la cabeza. Siempre tan preparado, respondió. Pero olvidaste algo. ¿Qué cosa? El hombre señaló al joven. Él. El silencio se volvió absoluto. A ti no te temen, continuó. A él sí, porque no estaba en los planes. Porque puede hablar sin pasado, sin culpas, sin miedo. El joven sintió un nudo en el estómago. ¿Por eso me siguieron?, preguntó. ¿Por qué soy libre? El hombre no respondió. Martínez apretó los puños. Entonces no lo tocarán, dijo, porque si lo hacen todo arde. El hombre dio un paso atrás. Veremos, respondió. La noche es larga. Se retiraron sin correr, sin promesas, sin amenazas claras. Eso fue lo peor. Martínez exhaló lentamente. Ahora entiendes, dijo. Esto nunca fue solo sobre mí. El joven asintió. Lo sé, respondió. Y por eso no voy a retroceder. A lo lejos, una sirena volvió a escucharse, pero esta vez no venía a salvarlos. Caminaron sin rumbo durante varios minutos, hasta que Martínez los llevó a un estacionamiento subterráneo casi vacío. El eco de sus pasos parecía amplificar cada pensamiento no dicho. Allí, lejos de cámaras y miradas curiosas, el aire se sentía pesado,
cargado de algo que estaba a punto de romperse. «Tenemos poco tiempo», dijo Martínez, «y ya no puedo seguir ocultándolo». El joven se apoyó contra una columna de concreto cruzando los brazos. «Entonces habla», respondió. «Todo, ahora». Martínez sacó una llave pequeña del bolsillo y abrió el maletero de un coche viejo, aparentemente abandonado. Dentro había una mochila. La colocó en el suelo y la abrió con cuidado. «Esto es lo que ellos realmente querían», dijo. El joven se acercó. Dentro había discos duros, documentos impresos, fotografías aéreas y un símbolo repetido en varias carpetas. Una fundación internacional, conocida públicamente por financiar proyectos sociales y campañas humanitarias. «¿Qué es esto?», preguntó el joven confundido. «Una fachada», respondió Martínez, «la más limpia de todas». Le explicó entonces cómo años atrás había descubierto que aquella fundación era utilizada para mover dinero ilegal, influir en gobiernos y silenciar opositores bajo la apariencia de ayuda. No solo empresarios estaban involucrados. Había jueces, políticos y figuras intocables. «Yo iba a denunciarlo», continuó. «Pero antes de hacerlo, alguien filtró información falsa usando mi nombre. Me convirtieron en el culpable perfecto». El joven sintió un nudo en el estómago. «¿Y yo?», preguntó. «¿Dónde entro yo en todo esto?». Martínez lo miró fijamente. «Ellos necesitan cerrar este capítulo», dijo. «Y para eso necesitan que la historia tenga un final limpio. Sin héroes, sin herederos». El joven comprendió. «Quieren que yo desaparezca», dijo, «como tú». «O peor», respondió Martínez. «Quieren que te equivoques, que hables antes de tiempo, que te destruyas solo». El joven respiró hondo. «Entonces usemos eso», dijo. «Que crean que caí». Martínez frunció el ceño. «Es peligroso». «Siempre lo fue», respondió. «Pero ahora no estoy solo». Martínez guardó silencio unos segundos. Luego asintió. «Hay una reunión en 2 días», dijo. «Un evento privado. Donantes políticos, directivos. El corazón del sistema». «¿Y tú quieres entrar?», preguntó el joven. «No», respondió Martínez. «Quiero que entres tú». El joven lo miró sorprendido. «Nadie sospechará de mí», continuó Martínez. «Para ellos, eres solo un empleado más, invisible». El joven apretó los labios. «Si hago esto», dijo, «ya no habrá vuelta atrás». Martínez colocó una mano sobre su hombro. «Nunca la hubo», respondió. «Pero esta vez, podemos elegir cómo termina». El joven cerró la mochila. «Entonces hagámoslo», dijo, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Cuando todo salga a la luz», respondió, «no vuelvas a desaparecer». Martínez sintió que algo se quebraba dentro de él. «Te lo prometo», dijo. Desde lo alto del estacionamiento, una cámara giró lentamente, siguiendo sus movimientos. Y alguien en algún lugar sonrió. El evento se celebraba en un hotel de lujo, uno de esos lugares donde todo brilla lo suficiente como para ocultar lo que no debe verse. Alfombras impecables, copas alineadas, sonrisas ensayadas. El tipo de ambiente donde las decisiones más oscuras se toman en voz baja. El joven entró solo. Vestía un traje sencillo, sin marcas llamativas. Nadie lo miró 2 veces, exactamente como Martínez había previsto. En su bolsillo, el teléfono vibró una vez. Un solo mensaje. «Recuerda, observa, no intervengas». Asintió para sí mismo y avanzó. Caminó entre grupos de invitados, escuchando fragmentos de conversaciones que parecían inocentes, pero que escondían códigos, números, fechas, nombres de países. Todo coincidía con los documentos de la mochila. «No levantes sospechas», se repitió. Mientras tanto, desde un vehículo estacionado a 2 cuadras del hotel, Martínez observaba las cámaras externas en una pantalla portátil. Cada movimiento del joven era seguido con precisión, demasiada precisión. «Hay algo raro», murmuró. Dentro del salón principal, el joven se acercó a la mesa de bebidas. Fingió revisar su teléfono mientras activaba la grabación. En ese momento, una voz a su espalda lo hizo tensarse. «No pensé que volvería a verte aquí». Se giró lentamente. Era uno de los hombres de la reunión anterior, el mismo que había permanecido en silencio. El mismo que nunca fue arrestado. «Creo que se equivoca», respondió el joven. «Es mi primer evento». El hombre sonrió,
pero sus ojos no acompañaron el gesto. «Eso dicen todos», dijo, antes de cometer un error. El corazón del joven latía con fuerza, pero su rostro permaneció neutro. «¿Error?», preguntó. El hombre se inclinó apenas hacia él. «Escuchar lo que no te corresponde». Antes de que pudiera responder, alguien llamó al hombre desde el otro lado del salón. Él dio un paso atrás, pero no sin antes dejar una última frase. «Ten cuidado», susurró. «Hay cámaras que no aparecen en los planos». Desde el vehículo, Martínez golpeó la mesa con el puño. «Lo están probando», dijo. «Quieren ver hasta dónde llega». El joven se movió hacia una zona más apartada, cerca de un pasillo restringido. Allí, dos hombres discutían en voz baja frente a una puerta cerrada. «La transferencia debe hacerse esta noche», decía uno. «Antes de que ese chico hable». El joven contuvo la respiración. «¿Y si no coopera?», preguntó el otro. «Entonces usaremos el plan alternativo». El joven retrocedió un paso sin hacer ruido, pero su zapato rozó ligeramente el suelo. El sonido fue mínimo. Suficiente. Las voces se detuvieron. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno. El joven sintió un frío recorrerle la espalda. En su oído, el auricular vibró con la voz de Martínez. «Sal de ahí, ahora». Pero ya era tarde. La puerta se abrió lentamente, y alguien lo estaba mirando directamente a los ojos. El hombre que abrió la puerta no levantó la voz. No hizo ningún gesto brusco. Solo lo observó, como quien confirma una sospecha que ya llevaba tiempo formando. «No deberías estar aquí», dijo con calma. El joven sintió cómo la sangre le golpeaba los oídos. Durante una fracción de segundo pensó en correr, pero sabía que sería inútil. Había demasiados ojos, demasiadas salidas cerradas. «Creo que te equivocas», respondió. «Estoy buscando el baño». El hombre sonrió apenas. «Todos los que dicen eso mienten». Desde el auricular, la voz de Martínez llegó entrecortada. «Escúchame con atención», dijo. «No discutas. No confirmes nada. Gana tiempo». El joven asintió casi imperceptiblemente. «Si cometí un error», continuó, «me voy ahora mismo». El hombre dio un paso al costado, bloqueando el pasillo. «Antes de irte», dijo, «quiero que escuches algo». Chasqueó los dedos. Desde el interior de la sala aparecieron dos personas más. Uno de ellos llevaba un pequeño dispositivo en la mano. Presionó un botón. La voz que salió del aparato heló la sangre del joven. Era la suya. Fragmentos de conversaciones, preguntas, silencios incómodos. Todo grabado. «Eres curioso», dijo el hombre. «Demasiado para alguien que quiere pasar desapercibido». El joven apretó los dientes. «No saben lo que están haciendo», dijo. «Si me tocan, todo saldrá a la luz». El hombre negó con la cabeza. «Eso es lo que creen todos», respondió. «Pero siempre hay una forma de controlar la narrativa». Desde el vehículo, Martínez se levantó de golpe. «No», murmuró. «No ahora. Tenemos dos opciones», continuó el hombre. «Sales por esa puerta y olvidas lo que viste. O te quedas y nos ayudas a cerrar este asunto de forma elegante». «¿Ayudarlos?», preguntó el joven. «Después de todo lo que hicieron». «Después de todo lo que otros hicieron», corrigió. «Tú solo serías una corrección». El silencio se volvió insoportable. «Tienes 10 segundos», dijo el hombre. «Decide». El joven sintió el sudor recorrerle la espalda. Miró la puerta. Miró los rostros frente a él. Pensó en su madre, en Martínez, en todo lo que había perdido sin saberlo. «Si acepto», dijo, «¿qué quieren de mí?». El hombre sonrió. «Que hables», respondió. «Pero solo cuando te lo indiquemos». En ese instante, el auricular vibró con fuerza. «No confíes», dijo Martínez. «Pase lo que pase. No confíes». El joven respiró hondo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Acepto». Los hombres se relajaron. Demasiado, porque justo en ese momento el joven dio un paso atrás y activó la transmisión en directo desde su teléfono. Las luces del pasillo parpadearon y el control cambió de manos una vez más. Las pantallas del salón principal se encendieron una tras otra. Primero fue un murmullo, luego confusión, después pánico. Los invitados dejaron de conversar cuando sus propios rostros aparecieron proyectados en vivo, acompañados de fragmentos de audios, documentos y fechas que nadie allí quería ver nuevamente. La transmisión no mostraba acusaciones vagas,
Mostraba pruebas claras, irrefutables. ¿Qué está pasando? ¡Apaguen eso! ¡Corten la señal! Pero nadie podía. El joven avanzó lentamente por el pasillo mientras las voces detrás de él se elevaban. Ya no intentaban negociar, ya no fingían calma. El sistema que durante años los había protegido estaba colapsando en tiempo real. Desde el vehículo, Martínez observaba la transmisión con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Lo hiciste?», susurró. «Lo hiciste mejor que yo». En el salón algunos intentaron huir. Otros gritaban órdenes que ya no tenían peso. Las puertas se abrieron de golpe cuando la policía ingresó, esta vez sin discreción, sin silencios cómplices. «Nadie se mueva». El hombre que había intentado controlar al joven retrocedió, pálido. «Esto no termina aquí», dijo. «Hay cosas que no puedes deshacer». El joven lo miró con firmeza. «Tal vez», respondió. «Pero hoy se acabó su versión». Horas después, el lugar estaba vacío. Luces apagadas, copas olvidadas, un lujo convertido en escenario de caída. Martínez y el joven se encontraron afuera, bajo el cielo nocturno. Por primera vez no había amenazas ni relojes corriendo. «Nunca quise que cargaras con esto», dijo Martínez. El joven respiró hondo. «Pero lo hice», respondió. «Y no me arrepiento». Hubo un silencio largo. Uno distinto, necesario. «No sé qué seremos a partir de ahora», dijo el joven. «No sé cómo se reconstruye algo así». Martínez asintió. «No se reconstruye de golpe», respondió. «Se empieza diciendo la verdad y quedándose». El joven lo miró por unos segundos. Luego asintió. «Entonces quédate». Martínez sintió que por primera vez en muchos años podía hacerlo. A la mañana siguiente, los titulares ocuparon todos los noticieros. Nombres que parecían intocables cayeron. Fundaciones cerraron. Carreras terminaron. Pero en ningún lugar se mencionó al joven. Él había elegido no ser un símbolo, solo alguien que rompió el silencio. Y a veces eso es lo que más duele al poder.